امیدواریم که آمریکا دچار چنین خطایی نشه. اما در هر صورت ما همه احتمالات رو در نظر خواهیم گرفت. برای بدترین اونها آماده هستیم. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. El presidente Hassan Rouhani advirtió este sábado posibles medidas de represalia contra Estados Unidos y Washington causa problemas a sus tanqueros que transportan gasolina desde Medio Oriente a Venezuela, informó la agencia semioficial MERC. Atención, tensión por la llegada de los buques a puertos venezolanos. Las autoridades venezolanas alistan sus defensas en caso de la respuesta por parte de los Estados Unidos. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Mucha atención, los perfilamientos del ejército a personalidades en Colombia llegaron a la OTAN y al Congreso de los Estados Unidos. Álvaro Uribe le responde a Gustavo Bolívar sobre perfilamiento personal del parlamentario y Bolívar toma como una advertencia las palabras del expresidente. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos con la información de la siguiente forma. Mucha atención, el presidente Hassan Rouhani advirtió este sábado posibles medidas de represalia contra Estados Unidos y Washington causa problemas a sus tanqueros que transportan gasolina desde Medio Oriente a Venezuela, informó la agencia semioficial MERC. Una flotilla de 5 tanqueros que transporta combustible iraní para Venezuela se aproximan al Caribe según datos de seguimiento. Si nuestros tanqueros en el Caribe o en cualquier parte del mundo enfrentan problemas causados por los estadounidenses, ellos, Estados Unidos, se refieren al gobierno norteamericano, también estarán en problemas, dijo Rouhani en una conversación telefónica con el emir de Qatar, informó MERC. El canal estatal de televisión de Venezuela, BTV, informó este sábado que el primer buque llegaría a las 19 horas locales. El canal oficial mostró imágenes de embarcaciones de la Armada venezolana en el mar esperando a los tanqueros de Oriente Medio y no especificaron la ubicación de las naves. Tankertrackers.com, un servicio que rastrea los envíos y el almacenamiento del petróleo, estimó que el primer buque de la flotilla Fortune llegaría a la zona económica exclusiva de Venezuela entre las 21 y 23 horas, según los cálculos de hora y velocidad. Rouhani dijo que su país nunca iniciará un conflicto. Dijo el presidente persa: siempre tenemos el derecho legítimo de defender nuestra soberanía e integridad territorial y servir a nuestros intereses nacionales. Por su parte, Rouhani dijo que está administrando 1.53 millones de barriles de combustible a Venezuela, de acuerdo con los gobiernos, fuentes y cálculos realizados por tankerstracker.com en base a los niveles de calado de los buques. Los envíos han causado un enfrentamiento diplomático entre la nación de Rouhani, Venezuela y Estados Unidos. Los dos primeros países están bajo sanciones de Washington que se considerarán medidas en respuesta, según un alto funcionario estadounidense que no dio más detalles sobre las opciones que se están evaluando. Estados Unidos recientemente forzó y reforzó su presencia naval en el Caribe, en lo que dijo que formaba parte de la ampliación de las operaciones en contra de las sustancias ilícitas. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que su país va a escoltar de forma exclusiva a los tanques iraníes. Mucha atención, el escándalo de perfilamientos y seguimientos a periodistas y personalidades del país, estamos hablando en Colombia, que involucra al ejército, continúa llegando a los organismos internacionales. Integrantes de la oposición enviaron comunicaciones oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a la Corte Penal Internacional y al Congreso de los Estados Unidos, informando sobre estos hechos irregulares que al parecer se estaban presentando. Las Fuerzas Armadas se están autodestruyendo en este momento. Ellas mismas se están destruyendo, con todos los escándalos de corrupción, de interceptaciones ilegales. Lo que queremos es salvarlas. Y para uno salvar tenemos que tener un tanto de autocrítica. Y esto es lo que estamos haciendo. En el caso de la OTAN, mucha atención, los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino solicitaron al secretario de esa organización verificar todas las acciones de cooperación que adelantan las fuerzas militares colombianas. En Colombia, un país en el cual es común que la inteligencia del Estado sirva para perseguir opositores, que lo que hace es mostrar que no hay realmente garantías democráticas en nuestro. La solicitud se hace con el propósito de evaluar si estas acciones se han realizado con estricto apego de los protocolos y los principios desarrollados por la OTAN. En la comunicación enviada por la oposición se detalla información sobre supuestas carpetas secretas que se habían en el ejército dado con los nombres de las personas que estaban siendo seguidas.
Además, se informan detalles de la operación Bastón adelantada por el Ministerio de Defensa para dar con los responsables de estos hechos. En tal sentido, le solicitamos que inste a la Fuerza Militar de Colombia para que adopte medidas para evitar la corrupción y el cumplimiento en base a la ley y las actividades de inteligencia y la contrainteligencia, siguiendo el efecto de los principios de integridad, transparencia y responsabilidad que defiende la OTAN, indica el documento. En la carta enviada a la fiscal de la Corte Penal Internacional, los congresistas solicitan que se abra una investigación contra el Estado colombiano por este escándalo de interceptaciones ilegales. Solicitamos que se adicione la información presentada en nuestro escrito el 14 de mayo con la anualidad, la ampliación de la denuncia anexa al estudio del examen preliminar sobre Colombia que se viene adelantando su entidad con el arreglo del 7º artículo del estatuto. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a abrir una investigación sobre los hechos bajo el examen, indica. Al Congreso de Estados Unidos le proponen ejercer una estricta vigilancia sobre los recursos de cooperación internacional que envían a ese país, en Colombia, en el marco de la lucha contra el flagelo y las actividades al margen de la ley para determinar si los mismos están siendo utilizados en hechos irregulares. Le solicitamos que le exijan al gobierno colombiano que suministre un informe detallado acerca del uso y la destinación de los recursos de ayuda militar, logístico, técnico y o financiero que ustedes le han entregado a nuestro país, añade la carta. Finalmente, radicaron un derecho de petición ante el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a través de la cual solicitan información sobre el estado de las investigaciones que se adelantan contra miembros de la fuerza pública en los últimos 5 años, especialmente hechos de corrupción, chuzadas y nexos con los grupos al margen de la ley. Mucha atención. Los barcos Claver, Forest, Faxon, Fortune y Petunia son los 5 enormes buques petroleros con bandera del Medio Oriente que se dirigen hacia Venezuela con gasolina e insumos avaluados en algo más de $45,5 millones en lo que sería el primer envío del corredor de combustible abierto por parte del gobierno de Hassan Rouhani. Rompe el embargo impuesto por parte de los Estados Unidos a las dos naciones y traslada el enfrentamiento de Donald Trump con la república que dirige Hassan Rouhani del Golfo Pérsico hacia el Mar Caribe. El presidente Nicolás Maduro ha recurrido a uno de sus super aliados en busca de ayuda ante la escasez de combustible, las interminables colas frente a las estaciones de gasolina, el no insistas, no hay, en medio de los racionamientos que limitan a 30 litros por día, chocan en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Desde enero están paralizadas las refinerías por falta de inversión y las sanciones de Estados Unidos. El complejo de Paraguaná, el segundo más grande del mundo con capacidad de 1 millón de barriles por día. El primero es Jamanagar en la India con 1,2 millones, del que hacen parte las refinerías de Amuay y Cardón. Paró producción cuando Rusia desistió de seguir intentando ponerlo en funcionamiento por los altos costos de inversión, la poca rentabilidad y la salida de la petrolera Rosneft por las sanciones de los Estados Unidos. Ahora lo van a intentar a través del gobierno de Rouhani. A la teocracia chií se le pagará con lingotes de oro que serán un alivio para sus arcas disminuidas por el freno de la exportación del petróleo impuesto por Donald Trump. El enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, acusó a Caracas de ello a principio de este mes. Analistas del sector ponen en duda el éxito de esta operación que no lograron los rusos, conocedores de la industria venezolana, y que ahora deberán asumir operarios del Medio Oriente, en gran parte vinculados a la Guardia Revolucionaria, no obstante la experiencia en la refinación por parte del país persa. El proyecto empezó con el envío de partes y personal en vuelos de la aerolínea sancionada Mahan Air, que ha aterrizado desde hace unas semanas en el estado de Falcón, cerca de Paraguaná. Las envejecidas plantas no han podido arrancar y las complicaciones se suman a las fallas en la energía y la escasez de agua por la refrigeración. En caso de lograr arrancar las plantas, habrá que tener en cuenta que la producción de los yacimientos del Zulia para abastecerla está disminuida y el transporte del crudo desde otros sitios puede acarrear un problema logístico de grandes proporciones. Por ahora, Venezuela la sostiene gracias a la estadounidense Chevron y la española Repsol, que mantienen sus actividades en el país. Repsol paga por producto refinado y Chevron produce 220,000 barriles diarios y paga con divisas, y tiene un enorme poder de lobby en Estados Unidos y ha logrado autorización para poder operar hasta el 1 de diciembre y hasta allí, porque hace unos días el gobierno Trump dijo que no iba más. En estas circunstancias, la carga de los superpetroleros es fundamental para el gobierno de Maduro, no solamente para hacer frente a la escasez de gasolina hasta finalizar el año, sino para poner en marcha a Paraguaná. Aunque la garantía de los suministros del gobierno de Hassan Rouhani esté en entredicho debido a que el gobierno de Hassan Rouhani también tuvo que imponer el racionamiento de la gasolina. Estamos listos para lo que sea y cuando sea, dijo Maduro por la televisión anunciando la llegada de los buques. Los 5 buques parecen haber sido cargados en la refinería de Persian Gulf
cerca de Bandar Abbas e Irán. Luego viajaron por la península arábiga a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo, según los datos logrados por el sistema de identificación automática de embarcaciones. Maduro celebra el miércoles la llegada de los superpetroleros y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que cuando entren a la zona económica exclusiva serán escoltados por naves y buques y aviones de la Fuerza Armada. La tensión ha subido de tono desde el domingo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que dice: esta diplomacia hegemónica de las cañoneras advierte seriamente la libertad del comercio y la navegación internacional y el libre flujo de la energía, y convocó al embajador suizo en Teherán, Markus Leitner, que representa los intereses de Washington en la ausencia de relaciones diplomáticas, para comunicar a Estados Unidos la seria advertencia que supondría cualquier posible amenaza contra sus navíos. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Hassan Rouhani alcanzó el punto culminante en enero, cuando un dron estadounidense eliminó en Bagdad a Qasem Soleimani, una de las figuras más destacadas de la cúpula militar de este país. Las advertencias se dirigen a buques estadounidenses de sus aliados en el estrecho de Hormuz, si sigue su estrecha y estrategia habitual. Estados Unidos no ha hecho otro pronunciamiento oficial sobre cómo responder al envío que desafía abiertamente las sanciones. La cuarta flota, basada en Jacksonville, Florida, es la responsable de las operaciones en el Caribe, cerca a la ruta probable de los buques cisterna, y aunque la escalada de la tensión es muy alta, algunos analistas no creen que Estados Unidos decida interceptar los barcos, porque tendría dos al frente: el de el país persa y el de Venezuela, con un costo geopolítico importante en momentos en el que Trump enfrenta dificultades como el COVID-19 y se juega la reelección presidencial. Avanzamos con noticias y vamos a cerrar este video con este enfrentamiento. En Colombia, mucha atención, hay un agarrón que está de alquilar balcón entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar del Partido de Decentes. Les cuento que este nuevo round está suscitado por las denuncias de perfilamientos y chuzadas a personalidades y políticos de la oposición por parte del ejército. En una sesión virtual, Álvaro Uribe le respondió así a las acusaciones del senador Bolívar, quien denunció que se siente perseguido y preocupado por su integridad personal tras las palabras expresadas por el parlamentario del Centro Democrático. Senador Gustavo Bolívar, con sus fotos y su ostentación de su yate, sabemos lo rico que es. Oyéndolo hablar de la inteligencia militar y de los temas de tributario, sabemos lo inteligente que es. Y leyéndolo en las redes, sabemos lo buena persona que es. Perfilarlo a usted es muy fácil, no hay que hacer mucho esfuerzo. Gracias, señor presidente. ¿Cuánta razón tiene? Con la ostentación de su yate sabemos lo rico que es. Esto, pues aparentemente es una declaración contundente de Álvaro Uribe hacia Gustavo Bolívar. Otros senadores de la oposición, como Antonio Sanguino y Iván Cepeda, enviaron cartas a la Organización del Tratado del Atlántico, la OTAN, denunciando esta persecución, ya que ellos dicen tener pruebas de que periodistas y políticos han sido seguidos con el presupuesto que ha donado a los Estados Unidos para espiar también a ciudadanos norteamericanos. Álvaro Uribe, el líder de la bancada del Centro Democrático, dice que no cree en la teoría de Gustavo Bolívar. La disputa entre Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar lleva varios rounds. En la mañana del 21 de mayo lo ridiculizó en el Congreso. La respuesta del senador petrista fue en el trino, donde insinúa que si lo eliminan, el responsable es Álvaro Uribe. Dijo esto en Twitter. Uribe lo dijo en pleno debate: yo soy muy fácil de perfilar. Él sabe por qué lo dice, lo ha hecho toda la vida. Sin embargo, no pasaré por alto la advertencia. Colombia debe saber que si a mí me eliminan, el que lo hizo es el ubérrimo, desde la finca de Las Palpas en Caucasia, asegura Gustavo Bolívar. Se pone bueno este enfrentamiento entre estos dos grandes parlamentarios en Colombia, y vamos a seguir detalladamente esta información. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos para que le den like a este video, compartan esta información. Muchas gracias por su apoyo. Los comentarios en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo video.